Hola audiencia de Mauri Film TV y Mauri Production Garifuna TV. Nos encontramos hoy, para mí, con alguien de mucho respeto, alguien de mucha trayectoria musical. Hoy sabremos tanto de temas musicales, sabremos tanto de su historia, la han entrevistado para otras plataformas. Pero para mí es un gusto presentarles a mi prima Tifa, artista originaria de Puerto Barrios, Izabal, persona que ha tenido larga trayectoria a nivel musical. No se pierdan esa entrevista que tenemos hoy con ella, pueden interactuar con nosotros, estaremos brindándole mucha información. Prima, bienvenida a Mauri Production y Mauri Film TV. Bueno, gracias primo, gracias por la oportunidad. Primero, antes, a Dios por la oportunidad de brindarme, de estar compartiendo contigo y con todas las personas que se conectan a través del medio del internet. Para todos ustedes, bueno, vamos a tener una entrevista breve pero sabrosa y rica. Prima, pues, ¿quién la trae por la buga primero, acá antes de entrar y platicar al respecto de los diferentes planes que usted tiene para este verano? Sabemos que para verano usted la aprende, no mencionamos el nombre de la empresa, pero usted la aprende con diferentes empresas, es contratada para diferentes empresas, pero sí, antes de decirle de igual forma a nuestra audiencia que están libres para contratarla para su negocio, para inauguración de su negocio y todo ese tipo de cuestiones que se tengan que dar dentro y fuera de algunos negocios, también para show privado. Prima, bienvenida. Bueno, claro que sí, así de que, bueno, Yancunú ya no es Yancunú, yo soy Tifa, el artista 502, representando a Guatemala y también con mis amigos y familiares de Honduras y Belice, estamos haciendo una fusión musical. Así de que, bueno, estamos listos para que Dios, primero, que Dios nos brinde la salud para que nosotros podamos estar presentes para celebrar el verano. La Semana Santa no es solo fiesta, es fiesta de Dios y nosotros tenemos que compartirlo también, paz y amor. Me gustaría iniciar hablando sobre su trayectoria musical, sobre el tiempo que usted inició en este tipo de carrera. Sabíamos de que se rompían muchos tipos de esquemas, se rompían muchos tipos de tabú, viendo a una persona en ese tiempo garífuna pararse en una tarima en Puerto Barrios, en Chiquimula, en la ciudad capital, en México. Su trayectoria es alta, la audiencia está para escucharle, prima. Bueno, primero, Dios es lindo y maravilloso, ha sido muy lindo conmigo, a mi familia, a los que han estado conmigo, me han apoyado, se los quiero agradecer. La verdad es que no ha sido fácil, pero ha sido sabroso. Porque he representado a Guatemala, no solo a Puerto Barrios, Guatemala, a nivel nacional e internacional. Y no creen que yo soy de Guatemala. Digo yo, ¿por qué no me creen que soy de Guatemala? Soy de Guatemala. Les muestro mi DPI, en aquel tiempo era cédula y todavía la guardo, la conservo. Q18 77.303. Y la verdad es que me siento muy feliz. Traje la batalla de las bandas a Punta de Palma. ¿Eso en qué año fue? Wow, fue en 2022. Yo me recuerdo de que los shows que se montaban en ese tiempo en la Concha Acústica en Puerto Barrios, Izabal, eran shows grandes donde pudimos ver al grupo en ese entonces, Yancunú. Prendían el ambiente en las horas culturales los días domingos. Claro que sí, la verdad es que tuve la oportunidad de lanzar a Y2K, que ahorita están intentando volver a regresar también a lo que es los niños TIF, los Sultans, muchos grupos, porque yo no soy solo cantautora, soy productora y me gusta apoyar a lo nuestro. No tenemos nada que envidiarle a nadie, la verdad que no. Simplemente seamos nosotros mismos y ahí nos vamos para adelante. La música es música. Y desde aquí saqué a muchos cuando no había lancha, en barco, Cisalop, Buju Band, muchos de aquí. Que los que ya ahorita pues ya
tenemos otra vida diferente, porque nosotros aquí de la música no vivimos. La música es pasión para nosotros aquí en Guatemala. Si me permite, están llegando bastantes comentarios a Tifa Artista. Gracias a las personas que nos están viendo, lo decíamos en el anterior programa, no es usual que nosotros nos conectemos de noche en nuestro estudio, pero tenemos raticos de no usar el estudio después de la entrevista con mi hermano La Bronca Esparta. Hoy nos encontramos con Tifa Artista y gracias a las personas que nos están haciendo llegar los comentarios. Esto está prendido. Francis de Núñez, muchas gracias. Heidi Castillo, también está Freddy, Francis de Núñez nuevamente. Katey, así mismo es, nos dice. Y bueno, adelante, estamos acá en nuestros estudios en Barrio Pueblo Nuevo de Livingston y Zabal para hablar con alguien, para mí, lo decía en la apertura, de mucho respeto, un gran ejemplo artísticamente hablando. Y bueno, nos vamos a adentrar desde sus inicios en aquel lejano 93 o 96, usted lo dirá. ¿Cómo inicia Tifa Artista y cuál fue su primer nombre artístico iniciando en ese tiempo en la música? Bueno, la verdad que iniciamos con Juan Fresh, con Lichoman, Tifa el artista, Tifa y sus cómplices, después fue Jan Kunu. Cuando ya ingresamos como Jan Kunu era porque ya teníamos una fusión muy fuerte para estar con todos los artistas grandes, Malacates, Trebucho. Nunca me imaginé yo estar con tantos artistas grandes, pero como lo que es de César es de César, y siempre la humildad hay que mantenerla. Si somos humildes, no pasa nada con la fe en Dios. La música, lo que quieran hacer, el cocinero para su cocina, cada quien en su lugar. Definitivamente, yo me recuerdo muy bien una vez que platicamos, yo creo que fue en el lejano 2005-2006, me recuerdo una vez que platicamos donde me decía, cuando salimos como artistas a algún lugar a representar, cuando vamos a representar no se nos está pagando. O sea, a mí me ha tocado representar en otro, pero no se nos está pagando. Muchas veces tenemos que cancelar nuestro vuelo, tenemos que cancelar muchas cosas. O sea que me recuerdo cuando platicamos una vez y usted me dice, hoy puedo estar durmiendo en Grand Tikal Futura Hotel y mañana pues estoy en el piso, hoy puedo estar comiendo de todo y ya regresar pues estamos comiendo frijoles. Y eso es un vivo ejemplo. Tenemos aquí con nosotros un vivo ejemplo, persona que camina en las calles de Livingston, pero ha pisado lejos, como lo es usted, prima. Sí, la verdad es que, pero como nosotros somos criados al natural, yo digo, yo soy natural. Bueno, ahora que habla al natural y sin filtro, estos tipos de tazas, playeras, gorras, estamos promocionándola, ya que habla de al natural y sin filtro, The Mauri Collection. Sí, la verdad que somos naturales, no tenemos que fingir lo que no somos. Nosotros venimos de la humildad. Y la humildad, muchos les da vergüenza. A mí no me da vergüenza la humildad. Yo limpio pescado, yo no vivo de la música. Yo vivo de lo que Dios cada día me quiere dar. Y ahí cuando me subo a la tarima, ustedes ya saben, vamos a desplomar el sistema. Su participación en diversos Pororo han dado realce también a su carrera. Sí, la verdad que sí, y hemos tratado la manera de controlar a los jóvenes, más que todo, porque llegan con una mentalidad de ir a pelear. El Pororo solo se hacía aquí, en Livingston. Todavía había que comprar boleto y había que pedir permiso de hacer oficio para venir a bailar. Todavía esos tiempos de long time. Yo creo que tengo un boleto ahí, todavía del barco, hasta humo, hasta todo. De día uno con el humo del barco. Para poder disfrutar de ese momento, ¿no? Único en el año. Exacto. Y ahora que llega a los lugares, quieren pelear. No, eso no es así. La música es baile, es disfrutar, es agradecerle a Dios que nos ha brindado salud. Porque hay cuantos quisieran estar bailando y no pueden hacerlo. ¿Y por qué lo que nosotros podemos vamos a estar haciendo escándalo y eso no es relajo? ¿Qué le diría a las personas hablando en torno sobre la algarabía que se siente cuando se está lleno ese gimnasio municipal, lleno este salón? Yo he visto a una Tifa Artista en Chiquimula, tuve la oportunidad de ver su presentación en Zacapa, allá en Playa, en Punta de Palma,
en los gimnasios municipales de diferentes puntos, lleno de público, más de 2,000, más de 3,000 personas, pero la humildad sigue. Sí, la verdad es que Dios me ha dado la sabiduría, fortaleza, que créanme que no es fácil. Cuando termina un concierto, lo más lindo para mí es que cada quien llegue a su casa tranquilos. Sí, correcto. Que todos sudados, cansados, pero de bailar. No, efectivamente. Exacto. Efectivamente. Y eso es lo que a mí me hace una persona que me siento feliz. Aunque yo me vea bien derrotada y cansada y con sed. Pero no importa. Vida solo hay una. Así como lloramos, también tenemos que reír, también tenemos que bailar. Es el algarabía que se siente después de presentarse ante tanto público. Voy saludando a mi hermana Zoraida Aimé Enríquez. Saludos donde quiera que se encuentre. Muchos saludos por allá. Para todos aquellos que se acaban de acoplar a nuestra transmisión, platicando en torno con Tifa Artista. Ella es, valga la redundancia, artista internacional. No es cualquier persona que tenemos acá en este estudio hoy día. Gracias por hacer llegarnos sus saludos. Le dije a mi prima hoy vamos a reventar el estudio. Cuando esto no estaba planificado, casi trabajamos la entrevista sin planificación. Vamos a reventar los estudios, vamos a reventar las redes. Roberto García Ávila, Gunda Tiflazu, felicidades y éxito siempre. A Tifa, Gunda Tiflazu, Francis de Núñez. Amén, y así es, hermana. Heidi, ¿cómo se llama el grupo? Nos dice, Heidi pregunta cómo se llama el grupo ahora, o es dueto, o es solo un grupo, o es usted sola, no sé. Bueno, la verdad es que solo Tifa el Artista 502. Tifa el Artista representando a Guatemala, acompañada de los músicos percusionistas de Honduras y Belice. Háblenos sobre el proyecto de Honduras. Bueno, la verdad que trabajo mucho con las personas de Honduras. No es subestimar a mi propia gente, pero a veces no me gusta trabajar con gente caprichosa. Porque el que le gusta, le gusta. Y no me gusta pelear con los artistas porque nosotros no tenemos que pelear. Por eso somos artistas. Cuando yo voy a contratar un músico, yo le digo a esta hora y esta hora tiene que estar. Pero los músicos son caprichosos. Y aquí en Guatemala cuesta. Pero nos vamos a ir educando poco a poco. Yo me he mantenido mucho tiempo aquí en Livingstone y quiero que los percusionistas, los Ponte Cuatro, son bien responsables y mis respetos para ellos. Les mando un cordial saludos porque ellos son bien responsables. Pero hay otros artistas de aquí de que no quiero mencionar nombres, pero por eso trabajo más con gente de Honduras. Prefiero mejor traer de Honduras o Belice y me duele en el corazón. Pero teniendo mi propia gente aquí, pero si no responden, ¿cómo podemos hacer? Entonces que truene la percusión, pero tiene que tronar, pero con gente seria. Eso no es relajo. Esta entrevista llega a sus hogares gracias a la marca Al Natural y Sin Filtro, la bandera garífuna invertida. Es una creación de su servidor. Podrán verlo en tazas, playeras, sublimados. Estamos sublimando playeras, estamos sublimando gorras propios con la marca Al Natural y Sin Filtro. Francis de Núñez, hola Tifa, me gusta que estés en Livingstone, Izabal. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Hablamos que reventaríamos el programa hoy, ¿cierto, no, prima? Así es, claro que sí. No estaba pronosticado el sistema, pero bueno. Algo, hablemos sobre ya directamente en el punto, algo que a usted le haya golpeado en su vida, algo que le haya afectado en su vida, que desee compartir con el público y así mismo darle el consejo a los jóvenes para que puedan seguir adelante con esta tarea. Pero hoy tenemos vida, debemos de cuidarla, debemos de disfrutarla y seguir adelante. Bueno, la verdad que han habido muchas situaciones, pero una de las más especiales fue perder a Nervios el Artista. De aquí, de Livingstone, me lo vine a traer. No me imaginaba haber venido a dejarlo en un ataúd. ¿Por qué? Los jóvenes no quieren entender. Él nunca, bueno, ante los ojos de uno nadie se porta mal. Pero no tenemos la culpa de las cosas que suceden. Pero por eso mismo los padres aconsejan a sus hijos. Yo miro muchos padres de que no quieren ver, que están viendo que sus hijos están haciendo payasadas ahí. No les dicen. Después vienen las consecuencias.
Me golpeó mucho la muerte de Nervios, el artista, porque él fue como mi hijo. Cuando él me dijo a mí, Tifa, cuando yo me muera, vas a ver a toda mi gente llorando, a todos los que no me querían, su propia familia. Y ahí está. Pero eso es para que las personas entiendan que la música no es juguete, que porque su hijo es artista piensa que está jugando. No estamos jugando, estamos haciendo las cosas que nos gustan. Si a su hijo le gusta jugar fútbol, le gusta lo que sea, cuídelo, apóyelo. Bueno, no puedo decir más nada. Los planes para el futuro artísticamente hablando. Para estas fechas especialmente usted coge bastante contratos. Alguien que le desee contratar a Tifa Artista, pues para cualquier tipo de show, aquí está ella, este tipo de show musical que ella brinda. Hoy está como solista. Pronto nos hablará sobre el porqué de la separación de Yankuno. Ya valga la redundancia, sí, ya nos ha dado una introducción que cuesta un poquito trabajar con músicos, pero vimos esa química que se pudo hacer durante todo este tiempo. Además, el grupo duró bastante. Háblenos al respecto sobre los integrantes, si usted necesita mencionar la habilidad de cada uno de esos integrantes en su momento, que formaron parte del grupo Yankuno o Tifa y sus cómplices, y todo ese tipo de show que pudimos vivirlo. Yo me recuerdo de este tipo de acontecimientos en todos estos años que pasó. Podemos citar de igual forma que ya no hay verdadero show como el que ustedes montaban en ese tiempo. Bueno, la verdad que Santi, Cristian, todos eran un complemento muy importante. Porque cuando nosotros venimos aquí a Livingston, la primera vez fue para un día del Garífuna. Entonces, estábamos en la concha acústica. Santi tenía su grupo, Orión se llamaba ese grupo. Él era solo coreógrafo y yo era solista. Entonces les digo, acompáñenme a Livingston. Les digo, ustedes van a ser los cómplices, yo me voy a la Tifa. Tifa y sus cómplices. Ahí iniciamos, después nos fuimos a la ciudad capital, vivimos mucho tiempo en la ciudad. Firmamos un contrato, hicimos una gira por toda la zona 10, todas las discotecas, New York, La Clave. Gracias a Dios no se me olvida nada de eso. Fue muy bonita experiencia. Pero como ya sabemos, cada quien tiene que coger sus... Sí. No, la música no es todo. Nosotros somos graduados, todos somos profesionales. Gracias a Dios, yo soy enfermera auxiliar, bachiller en ciencias y letras, maestra de educación física. Estudiamos. La gente dice, esos no saben hacer nada. No, no hay que equivocarse. Para ser artista, tiene que ser estudiado. Si no, no se sobrevive después. Después de que baja el mundo artístico, ya no se puede sobrevivir. Tenemos que citar los temas del mundo artístico. Una vez está en tarima, una vez está pegando, una vez hay muchas personas viendo al artista en su momento, le está pegando, pero después vienen los cambios de género, artistas que no se logran acoplar, se quedan. ¿Y qué es lo que viene? Viene la depresión, vienen muchos problemas que arrastra, pero si el artista o la persona que está ejerciendo en este tipo de actividades, en estos tipos de show, tiene su estudio tal como lo enmarca usted, se puede sobrevivir. Claro que sí, por eso, aquí en Guatemala el artista es un hobby para mí. Yo nací así porque vengo de una familia artísticos. Mis tíos son artistas, Oscar Rojas es artista, mi papá es jefe de la gobernación de banda. Entonces, nacimos así, nosotros no pedimos al mundo a lo que nosotros queremos ser. Desde el vientre de la madre creo que Dios ya sabe que este sirve para esto. Si aquel sirve para pescar, ya sabe que va a pescar. Entonces, la música es algo delicado y la gente cree que es juguete. Si tú no te paras bien en una tarima, te caes, sí, te desplomas. Y eso es lo primero que están esperando las personas que no te quieren, porque en todo hay envidia. Pero como con Dios, siempre cuando tú vas a hacer algo, desde que tú abres tus ojos, pídele a Dios y Dios te paga. ¿Cuántos discos pudieron grabar a lo largo de su carrera? No, siete discos. ¿Cuáles son los planes a futuro? Hacer unos 2 videos musicales con artistas internacionales y de ahí pues pienso retirarme un tiempo
para darle apoyo a los artistas nuevos que vienen ingresando. Tengo a Loren 502 también, que ella está iniciando su carrera. Entonces vamos a trabajar con ella algo muy importante para que ella pueda fluir, porque yo ya voy para Juárez, digo aquel. Yo ya no estoy pasando. Sí, así es. Hay que darle oportunidad a los que vienen. No, yo comparto lo que usted dice. Esta entrevista llega a ustedes gracias a las marcas Al Natural y Sin Filtro, la bandera garífuna invertida, Vista al Natural, Vista Sin Filtro, creación de su servidor. Llevamos años con este proyecto, hasta ahora lo sacamos a flote, pero vamos bien con gorras, con diferentes diseños en sublimados. Tenemos los mensajes por ahí. Mauri, parece que hay mucho calor, los veo sudando. Y efectivamente, buena visual, y buena visual, porque no podemos decirle que estamos maquillados. No, estamos estamos al natural. Al natural y sin filtro. Gracias a Francis de Núñez. Los estudios se caracterizan por ser calurosos, porque no podemos tener ventilador. Tenemos el aire acondicionado, pero apagado, porque nos genera mucho ruido, y esto va a dificultar para que ustedes puedan escuchar. Hasta allá. Gracias por la observación. Efectivamente, estamos acalorados. Prima, ¿algo más que desee usted hablar, compartir con el público sobre sus nuevos proyectos, sobre algunas situaciones que se han dado y cositas como estas? Ahí está el público, su público está prendido, ya nos están viendo. Gracias, Zoraida Aimé Enríquez. Los hermanos Bernández son muy responsables, doy fe, nos dice, y todas las personas que nos han escrito, todas las personas que nos están visualizando, estamos muy agradecidos. También mandamos saludos cordiales a sus hogares. Sabemos de que están disfrutando de este descanso en casa, otros aún trabajando y otros que van en este tráfico, porque nos ven muchas personas a nivel mundial. Gracias por esto, prima. Bueno, la verdad que, vamos a ponerle un poquito más de piquete al sistema, a lo que se trata de ahorita, lo que es Semana Santa. Por lo que pude observar, pasó una situación acá en Livingston, que un aire que levantó las cuestiones aquí. Entonces, yo creo que es un momento de meditar, ¿no? No todo es fiesta. Es un tiempo, no entiendo si cuando es Semana Santa y es Navidad, no sé si la gente se vuelve más alterados. Bajemos la revolución. En la Navidad es más sentimental. Sí. Para la Semana Mayor se altera la gente. Entonces hay que bajarle un poquito. La cosa es seria. Nuestras familias nos esperan, la fiesta, todo tranquilo, porque hay fiesta. Viene la fiesta, pero primero Dios, porque la fiesta es para Dios primero, y de ahí vamos nosotros. Su consejo para los jóvenes que vienen tratando, arañando, para poder ingresar al mundo artístico, que si hoy por hoy las plataformas nos ayudan, pero también el apoyo es denegado en algún lugar. Bueno, la verdad es que ahorita tenemos mucha suerte, porque antes no había computadora. Para grabar ni podías jalar aire, porque si te equivocas, no hay regreso. Ahora sí. No hay retorno, sí. No, ahí si te equivocaste ya fallaste. En las grabaciones, en ese tiempo, no era con cassette. Ahora es todo más fácil. Entonces, los jóvenes que mantengan su humildad. Primero, que estudien. Segundo, que respeten a sus padres. Y de ahí, pues, que sigan sus sueños. Y que le pidan mucho a Dios. Y el estudio que va primordial. Sumado. Ya, Vinimán, desde Publiguate, creo que está en Honduras en estos momentos. Muchos saludos, estuvo con nosotros en la última entrevista acá en el estudio. Con toda la actitud nos manda su mensaje. Para usted que nos ve en casa, muchas gracias por acompañarnos en esta hora de descanso, otros trabajando, como lo he dicho. Esta programación llega a ustedes gracias a las marcas Al Natural y Sin Filtro. Pronto estaremos haciendo una exhibición de todos los artículos que tenemos. Es propia de la marca de su servidor, es de la colección de su servidor. Por eso es que se llama The Mauri Collection. Tenemos tazas, tenemos gorras, playeras, y estamos ampliando. También tenemos bolsos para chicas, ¿no? Siempre con el logotipo que nosotros estamos generando. Desde a Francis de Núñez, que Tifa nos cante algo de lo más rico que ella sabe hacer, solo un poquitín. Mauri nos dice, bueno,
Lo haremos a capela, lo iba a pedir pero se me había olvidado. Lo haremos a capela porque no tenemos monitor hoy, me llevé el monitor para otro lado, ando desorganizado porque el estudio está desarmado. Si la cámara da vuelta ahorita, se dan cuenta qué relajo tenemos en el estudio. Prima, solicitan algo ahí que usted pueda acompañarnos, algo de música punta, pero... Moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera. Y mira, va. No es fácil el sistema, you know. FIFA 502. Ahí estamos, el profesor Francisco Marcial. Saludos, Sí. profe, y éxito ¡Pum! siempre. Ajá. Saludos, Mauri, muy buena entrevista. Saludos a la reina, así le llamo. Éxitos, todo bendiciones. Heidi Castillo, ¿no va a tener concierto para Semana Santa? Pregunta por ahí. Bueno, todo esto se va dando en el futuro. Ella tiene sus planes. Siguen los mensajes llegando. Francis de Núñez, ay, qué rico, nos dice. Saludos cordiales, audiencia a través de Mauri Filming TV y Mauri Production Garifuna TV. Visualícenos por TikTok, Instagram, YouTube y Facebook Live. Estamos en todas esas plataformas. Hoy, para mí es un honor estar acompañado de Tifa, artista de larga trayectoria internacional. O sea que ustedes la podrán ver por ahí, mantiene una humildad que nunca la ha perdido y esperamos de que no se pierda. ¿Qué dice usted, prima? Claro que no, claro que no. De ahí vengo porque mis abuelos siempre han sido humildes. Ya me criaron así, ya vengo así. La humildad es lo primordial para mí. Creo que es lo que caracteriza a la familia, ¿eh? Sí, así es. Dixon López, Guabaro Agón, saludos Tifa. Me acuerdo cuando nosotros los artistas garífunas, con tu apoyo, levantábamos Radio Caribbean juntamente con Guafresh. ¿Qué dice de esto? Tuvimos un programa cuando inició Caribbean. Racamonía, creo que le puse algo así. Y cantaban en vivo. Ahí no había que en vivo. De aquí lo llevábamos, es cierto. Usted hablaba de eso hace un momento, ¿no? Para que Exacto. Dixon López entre en ambiente. Usted habló sobre las actividades que realizaban en la Concha Acústica y en la radio de Puerto Barrios, también en Mar FM en ese tiempo, ¿no? Exacto. Donde trasladaba artistas de acá para que pudieran ellos darse a conocer allá. Y este tipo de apoyo es válido recalcarlo, no es fácil que un artista se lleve a otro artista para esto. Sí, la verdad que fue, bueno, Dios lo hace todo, como siempre digo yo. Y con el apoyo de los meros directores de radio, ellos pudieron aceptar la propuesta que yo les di. Y Sí, porque no era fácil en ese tiempo. No era fácil en ese tiempo. Me acuerdo que todavía existía la unión sindical, que ya lo tiraron. Ahí también hicimos el primer festival de los artistas que llevamos de aquí para allá. No había lancha, en barco. En barco, ¿eh? No, o sea, para todos los patojos ahora, todos los chicos que piensan sumarse al mundo artístico, especialmente a los cantautores que piensan, ¿no? Los nuevos chicos, esta carrera no es fácil. Yo grabé casi toda mi vida y puedo dar fe de que esta carrera no es fácil. A veces se piensa realizar una grabación, hay que invertir, hay que hacer muchas cosas y muchas veces no hay apoyo para la difusión. Ese es otro tipo de situaciones que se da, o a veces no hay apoyo para poder trasladarse, para poder hacer todo tipo de cosas. Así que seguimos dándole lectura. Dixon López, Guabaro Agón, también a Guafresh. Esto fue de miedo. Igual forma Socié formó parte de este tipo de círculo, nos dice Dixon López. Vinimán desde Pulihuate, saludos a Tifa, excelente artista. Esta programación llega a sus hogares gracias a la marca Al Natural y Sin Filtro de las colecciones de su servidor. Pueden encontrarlo en diversas plataformas. De igual forma, tenemos tazas con pasajes de la serie cinematográfica COVID-19 grabado durante la pandemia. Ustedes la pueden ver. Están en la plataforma Conversando con Arnold Ciego. Aparece en YouTube. Les invito a ver esta serie que está llegando casi cerca de 2000 reproducciones, pero es bueno verlo grabado con artistas de Livingston y Zabal. Así que estamos hoy platicando con Tifa Artista. Lo voy repitiendo como 3 veces. Para mí es un honor estar con ella acá en este estudio esta noche y platicar sobre sus logros, sobre sus desaciertos y también sobre sus aciertos. Así que
¿Algo más que quiera agregar? Bueno, muchos me preguntan de ese tema policía. Policía. Sí. Bueno, algo ahí en a capela, por favor. No. Antes de eso, ese tema musical, muchos me preguntan por qué cantaste esa canción. Y muchos me copiaron. Pero a mí me encanta, o sea, es parte del sistema, ¿no? Pero por lo menos tienen que tener un respeto de decir que es artista. Correcto. Entonces, ese tema musical lo saqué porque en el barrio El Rastro había una farmacia que se llamaba La Providencia. De los de las colinas y los del barrio El Rastro se iban a unir para hacer una pequeña riña. Entonces, para avisarles a ellos, porque estaba cerca la policía, empecé a decir policía, para que todos corrieran. Entonces después yo me fui para mi casa diciendo policía, policía, para que todos corrieran. Entonces otro contestó, usted ya sabe, ¿no? Es una palabra que por este que medio no se puede decir. Ya muchas personas también. Entonces dice, ese fue el tema. Esa es la historia de la música, historia prima. de esa música. Si me permite, antes de entrar a capela, lástima que no tenemos el monitor, pero pronto devolveremos el monitor para que ustedes puedan escuchar. Vamos a ver la segunda parte de otro día. ¿Cuánto? Saber. Vamos ahí con las personas que están viendo y que nos han enviado mensajes. Francis de Núñez, Eidi Castillo, nuevamente Francis de Núñez, Aimé Enríquez, también nos está viendo el profesor Francisco Marcial, Vinimán, Paola Leiva, Dixon López con su empresa Guabaro Agón. Felicidades por todos los proyectos que están haciendo desde allá. También desde Honduras nos está viendo Tinifa Fagu Teresa. Ya gracias al colega, él es un periodista allá y está haciendo un excelente trabajo en la lucha que tienen nuestros hermanos allá en Honduras. Excelente programa, nos dice mi buen amigo. Buenos saludos a toda mi gente linda de Honduras. Bueno, tal vez de repente DJ Cabeto allá en Honduras, en Trujillo. Saludos también San Pedro Sula, La Ceiba. Mis respetos para toda mi gente de Centroamérica. Todos somos hermanos y todos hacemos música y tratamos la manera de que todos la pasemos rico y en paz. Se nos ha agotado el tiempo, prima. ¿Algo más que desea agregar para todo este público lindo que nos acompañó, todas las personas que nos vieron hoy, todas las personas que dejaron su tiempo? Así que Silvia Castillo nos dice saludos. Tifa nos dice Silvia Castillo desde hoy en Estados Unidos, pero ella estuvo en Puerto Barrios, creo. Bueno, saludos Silvia. Mucho gusto, Dios me la bendiga. A cada uno de ustedes y gracias por por soportarnos un rato, ¿verdad? Porque la verdad que no es fácil. Pero que Dios me los bendiga, pasémosla rico. Mi máximo respeto para cada uno. Tifa 502, DJ Mauri, no es fácil. Este programa llegó a sus hogares gracias a las marcas Al Natural y Sin Filtro, The Mauri Collection, las colecciones de su servidor. Esperamos que la vayan adquiriendo por ahí. Pronto estaremos haciendo una exhibición para que ustedes conozcan las colecciones que nosotros estamos guardando. Tenemos un mensaje más, una emoción que nos mandó Silvia Castillo. Para usted, Mauri, gracias por la transmisión y saludos a Tifa nuevamente. Señor Delma Ramírez, saludos a Tifa desde Nueva York, le envían saludos. Las personas no olvidan las cosas buenas. No olvidan haberla visto usted en tarima en tanto tiempo, dando alegría en el barrio El Rastro, dando alegría en la concha acústica, a nivel internacional, a nivel nacional, en Punta de Palma para esta fecha, prima. Bueno, la verdad que los esperamos en Punta de Palma, porque voy a estar en Punta de Palma, primeramente Dios, San Bay, y aquí en La Buga, posiblemente. Muchas gracias para todas las personas que se conectaron, para todos aquellos que se perdieron la transmisión. Pueden volver a la retro. Muchas gracias. Tuvimos un excelente programa hoy. Gracias, prima. A ti. Respect. Para todos aquellos quienes hacen posible cada una de nuestras transmisiones, las personas que nos brindan un apoyo por ahí, gracias a todos, a ustedes que nos están viendo, a todas las personas que tienen anuncios, publicidades con nosotros, pues muchas gracias a todos. En nombre de todos vamos despidiendo esta transmisión. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera.